Señor Jesús, sea exaltado en este día y damos por inicio este estudio bíblico de las cartas de nuestro apóstol Pedro. Amén. Damos por inicio eh, realmente una de las cartas más preciadas en la Biblia es la de Pedro, porque nota que en los evangelios se habla bastante de Pedro. Pedro es el que estuvo con Jesús desde antes de bautizarse. Amén. Pedro estuvo desde el principio del ministerio de Jesús. Él vio todos los milagros. Pedro fue tocado de una manera especial, poderosa, tanto así que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Hablo vida, o sea, él daba el pecho, muy enérgico, como todo un buen pescador, de carácter, ¿no? Tremendo. Él era como el seguridad. Ahí estaba Pedro, terrible. Este apóstol Pedro, hermanos amados, nos da, nos revela de que no importa el carácter que tengas, el Señor Jesucristo va a moldear tu carácter de una manera más hermosa, más hermosa. Al apóstol Pedro no le costaba mucho porque los fariseos decían que era muy vulgar. Él es del vulgo, pero terminó haciendo una de las cartas doctrinalmente más poderosas de la Biblia, de la palabra. Amén. Él fue el testigo presencial. Pedro no es un teólogo, no es un médico como Lucas, no es un investigador tampoco, ni médico como Marcos tampoco. Amén. No es un teólogo como Pablo, no lo merecemos, sino él es una persona que vivió en carne propia esa transformación. Testigo nato, nato. Yo vi, yo limpié la mesa después de compartirla en la última mesa con Jesús. Ese es Pedro. Yo limpié las migajas de Jesús que dejó en la mesa. Ese es Pedro. ¿Alguien entiende eso? Tremendo. Él no es un teólogo, es un hombre común que caminó con Jesús, vio la transfiguración. Tomás no vio la transfiguración, fue Pedro la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan. Oh, sorpresa. Jacobo está escrito, las cartas del apóstol Santiago o Jacobo. Juan, las cartas del apóstol Juan. Y Pedro, las cartas de Pedro. Son las tres cartas importantes consideradas en la Biblia de los testigos oculares de las maravillas de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Tremendo. Él vio la transfiguración, también pasó el valle de sombra, de muerte, porque negó a Jesús 3 veces, ¿no? Eso es pasar valle de sombra de muerte, donde tu fe es removida, pero a pesar de los errores, de tus tropiezos, tus caídas, Jesús viene otra vez a buscarte. Porque lo que Jesús pastorea no se echa a perder. Pedro fue restaurado, su autoridad proviene de haber sido testigo directo de la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente lo vio vivir, no solamente lo vio morir, sino que lo vio resucitar. No solo lo vio resucitar, lo vio predicar como 40 días en la tierra mostrando las señales de la cruz y después lo vio ascender a los cielos. Después de, en las fiestas de Pentecostés, Él es testigo fiel y presencial de la llegada del Espíritu Santo a la tierra y lo levanta a Él como una autoridad entre los apóstoles.
Él vio que su sombra sanaba con la presencia del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo? ¿Quién es el que escribió esta carta? Todos los apóstoles no podían mover ni un solo dedo si Pedro no decía la palabra final. No es que él sea el líder, sino él lo había puesto como un grado de autoridad. Decía, acordamos todos hacer esto. Y Pedro tenía que sellar el acuerdo. Muy bien, entonces Pablo se irá a los gentiles y nosotros nos quedaremos aquí con los judíos. ¿Quién daba la orden? ¿Quién finiquitaba el acuerdo? Pedro. Pedro. Esta carta es muy poderosa. Cuando la vayamos estudiando, sé que va a abrir más nuestros ojos en el misterio de Cristo. Gloria al Señor. Pedro, ¿no? Pedro emite sus cartas primero a los extranjeros dispersos. Por eso es que les da una de las cartas donde dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ahora son miembros de la familia de Dios, no linaje escogido, nación santa, a su nombre, la sangre de Cristo. Ese es Pedro, aquel que sufrió por su fe, fue perseguido también, fue golpeado también, pasó tribulación también nuestro apóstol Pedro. Él es. Entonces ahora vamos a ver un resumen. Les pediría que presten atención a este video, por favor, para poder visualizarlo y lo tengan ahí en... La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial.
Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey.
lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo, y deberían esperar enfrentar hostilidad, porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia, porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Amén, amados hermanos, a su nombre. Ahí tenemos un pequeño resumen de la carta del apóstol Pedro. Amén. Gloria al Señor. Sé que lo van a ver con tranquilidad. Esta carta del apóstol Pedro realmente son dos cartas las que él escribe. La primera carta, amén, nos habla de una esperanza viva en Cristo, tener una fe completa, el llamado que Él siempre nos da a pesar de todas las situaciones y que en Él hay vida eterna. Dentro de esta vida eterna nos incorpora el apóstol Pedro, nos incorpora una nación santa, amén, a una familia de Dios. No es que estemos desamparados, sino ya estamos dentro de un cuerpo corporativo, amén, que vive unánime en la presencia del Señor. Pero la evidencia de que estamos en la familia de Dios es que nosotros sabemos vivir como siervos de Dios en medio de líderes corruptos, en medio de líderes autoritarios. ¿Quién vive? Y eso es referencia cuando dice vivid como siervos, someteos a vuestras autoridades, ¿no? También lo pone someteos a vuestras autoridades en cuanto a lo social, pero también sujetaos dentro del campo familiar. Amén. Sujetaos entre esposos y siendo coherederos de la salvación, ya no que el esposo es más y que la esposa es menos, o ahora en este tiempo del matriarcado, que la esposa es más y el esposo que vea por su cuenta, sino que dentro del Evangelio pone Pedro un estándar bíblico en las cuales llama a los esposos coherederos de la salvación, a su nombre. Y esto nos va a llevar a vivir en una buena conciencia en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dentro de esta buena conciencia nos va a hacer a nosotros administradores de la gracia de Dios en el pueblo de Dios dentro de la predicación. Sé que en este tiempo nuestros hermanos padecían mucha persecución, matanza, muerte, ¿no? Castigo. Y el apóstol Pedro termina en su carta hablando sobre el padecimiento como cristianos. Es necesario y es justo recibir también el padecimiento y la tribulación con gozo, porque no es que perecemos aquí, sino seremos, como dice en el video, la vindicación, ¿no? Recibiremos la vindicación en Cristo Jesús. O sea que nosotros no nos quedaremos aquí, sino que iremos a la santa ciudad y estaremos con Cristo por la eternidad.
Dentro de esa realidad, en el capítulo 5, el apóstol Pedro habla un poco a los pastores para que apacenten a los hermanos con amor a su nombre. Entonces vemos que la primera carta del apóstol Pedro habla de situaciones externas a la iglesia de Cristo. Y la segunda carta del apóstol Pedro ya habla de situaciones internas. El apóstol Pedro habla en contra de los falsos maestros, por ejemplo. Vamos a ver, como títulos generales para hoy día, para culminar. Dice el apóstol Pedro que en su segunda carta ahora nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Ya no es como antes. Antes era cuerpo, alma y espíritu. Ahora este cuerpo, alma y espíritu están guardados por el Espíritu Santo. Hay un añadido. Sin Cristo es cuerpo, alma y espíritu. Con Cristo es cuerpo, alma, espíritu y el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, gobernándonos, ayudándonos en nuestras debilidades. A eso se refiere que ya nosotros tenemos una naturaleza divina. Ya no caminamos solos, estamos conectados a un trono que gobierna todo lo creado. Somos testigos presenciales de la gloria de Cristo cuando nosotros predicamos el Evangelio o ministramos la palabra. Pero también tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, dice el apóstol Pedro, que se meten en las congregaciones a hablar todo tipo de doctrinas que van en contra de Jehová o en contra de Cristo. En contra de Cristo. Pedro era un defensor acérrimo del nombre de Jesucristo. No defendía el nombre de Jehová, no defendía el nombre de Yahweh, Adonai, Elohim, Jireh, Rafa, no. Pedro defendía fervientemente y daba lugar como Dios al nombre de Jesucristo. Y todo aquel que predicaba en contra de Jesucristo, para el apóstol Pedro era llamado falso profeta. ¿Por qué falso profeta? Porque por medio de estas cosas hacía de los hermanos mercadería, dice. Los falsos maestros lo único que hacen es pedirte plata, 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 plata. Están pendientes si has diezmado o no has diezmado, has ofrendado o no has ofrendado. Están ahí. Por eso que nosotros, los hermanos, saben de que no estamos ni siquiera contabilizando si alguno de vosotros está diezmando o no. Yo creo en su amor y vuestra generosidad frente al Evangelio de Cristo, que necesita ser extendido dentro de la iglesia local. Amén. Entonces, eso es el amor que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. También habla del apóstol Pedro enfrentándose a los falsos maestros, haciendo un resumen general, ya para concluir, un resumen general de las cartas. El apóstol Pedro denuncia fuertemente a los falsos maestros y también dice que el Señor vendrá. Amén. El Señor Jesús vendrá y termina su carta hablando de la venida del Señor Jesús como Dios en la tierra. Amén. Ahora, notamos que en la segunda carta del apóstol Pedro habla de una formación dentro de la iglesia. En la primera carta habla de un crecimiento en lo social, ante las autoridades del gobierno, ante la familia, ante el servicio. Pero en la segunda carta nos habla cómo crecer y desarrollarnos dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces terminamos el día de hoy este pequeño resumen introductorio, amén, de las cartas del apóstol Pedro. Amén. Sé que va a ser de mucha bendición este estudio y el Señor va a bendecir a cada uno de vosotros, hermanos. Sigamos predicando el Evangelio de Cristo y damos apertura el día de hoy pues al estudio bíblico de las cartas de nuestro apóstol Pedro. Amén. Les pido que ya vayan leyendo el capítulo 1 de la primera carta para que tengan un entendimiento. Y también, por favor, preparándose para el examen. Amén. Gloria al Señor. El pueblo sea siempre lleno del conocimiento de Cristo,
el Señor nos dé sabiduría para ver estas cartas con los ojos del apóstol Pedro. Amén. Y recibamos y tomamos esa doctrina preciosa que Él nos da, en el nombre de Jesús.